en nuestro programa Boletín Migratorio. Hoy es uno de esos días especiales en donde vamos a hablar de un tema así candente. Y antes de comenzar, quiero darle las gracias al equipo, al Grupo Guria y a mi amigo Parra, porque siempre están aquí al pie del cañón, no dejándome desfallecer para transmitir en vivo este programa. Saben que nuestro lema es llevar información responsable y, como decimos, somos una emisora virtual con talento real. Hoy se me traba la lengua hoy, no sé por qué será. Será porque quiero hablar de un tema candente y que de pronto casi nadie quiere hablar, y es sobre el tráfico humano. Y quiero hablarles sobre la disposición que salió en el Ministerio de Inmigración en julio 21, si no estoy mal, en el boletín de prensa, que habla sobre la norma de protección a aquellas personas que sufren de tráfico humano, y que, para los que no saben y para los que creen que las cosas son nuevas, está desde el año 2007 en el Immigration and Refugee Protection Regulations. Recuerden que esto proviene de las Naciones Unidas, a través del protocolo de las Naciones Unidas que Canadá ratificó, es decir, se comprometió, es decir, que firmó en el año 2002. Ese es mi tema de hoy. Y ese es el tema en donde más duro quiero darle, porque es donde encuentro, no sé, no solamente en mi oficina, sino lo encuentro en todas partes. He encontrado víctimas de eso fuera de Canadá y dentro de Canadá, pero todo está en tus manos y en la responsabilidad que tienes de investigar y de saber qué es lo que tienes que hacer y de los derechos que tienes que hacer. Antes de entrar en el tema y que no me digan que les estoy regañando, quiero hablarles de el patrocinio familiar. Señor Parra, para usted, el patrocinio familiar estableció que para los patrocinios familiares de los esposos, recuerden que el patrocinio familiar en Canadá está bastante determinado, y cuando hablamos de familia, el concepto de familia tiene una explicación o tiene una definición bastante cerrada, dentro del cual está el patrocinio familiar para esa persona que es tu better half, tu media mitad, tu mejor persona, tu mejor versión, como le quieran llamar, aquellos afortunados que lo tienen. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que dentro de las políticas establecidas para el patrocinio familiar del esposo, la esposa o el compañero o compañera permanente del ciudadano o residente permanente canadiense dentro de Canadá, ojo que estoy hablando de uno solo, el que está dentro de Canadá, se extendió el programa piloto, creo que lo van a hacer ya permanente. Se extendió esa oportunidad que le dieron las políticas migratorias de que cuando el proceso de patrocinio familiar es hecho dentro de Canadá y la persona que está siendo patrocinada, es decir, el que se casa con o el que está en una relación conyugal con el ciudadano residente permanente canadiense, tiene la oportunidad de obtener un permiso de trabajo mientras está a la espera de su residencia permanente o de la decisión del patrocinio familiar. Es bien interesante porque los que quiero que tengamos y los que están pensando en este tipo de procesos, que fue el tema de nuestra firma durante todo el mes de julio, creo, y es que lo que tenemos que entender cuál es el espíritu de la norma. Esta norma está creada bajo un espíritu distinto a lo establecido en el patrocinio familiar que está por fuera de Canadá, que está basada en la sección 3D del Immigration and Refugee Protection Act, que define el patrocinio familiar como el derecho que tiene todo ciudadano o residente permanente canadiense de patrocinar a su familiar. ¿Ok? Mientras que el patrocinio familiar que estoy hablando, que es el que se da dentro de Canadá, lo que conocemos como Inland, ese patrocinio familiar está basado en las políticas o en la sección 25.2 del Immigration and Refugee Protection Act, que habla de las razones humanitarias y de compasión. Fue un policy, no sé si debo decir políticas o pólizas, no tengo claro la definición en español, así que el que esté por ahí que me ayude y me diga cuáles son. Esos reglamentos dados
o esa facultad que se le da al ministerio, para que haga un reglamento que no es ley sustantiva y que no es ley procesal, pero que tiene esas políticas y que le da la vigencia de tener en cuenta una política migratoria cuando existe un vacío en la ley y el ministerio considera que debe argumentarlo. Esto pasó más o menos en el 2000, si no estoy mal, fue en el 2006 o 2005, por ahí, no me acuerdo muy bien, en donde se colocó y se le dio la oportunidad a las personas que estaban haciendo su patrocinio familiar dentro de Canadá, para que hicieran el patrocinio familiar dentro de Canadá, porque lo que se hacía en ese momento era hacer un patrocinio familiar y un humanitarian and compassionate reason al mismo tiempo, porque la persona tenía que hacerlo desde afuera. Entonces, se hacían eso y lo que hizo el ministerio es decir, bueno, está bien, vamos a aceptar eso, eso va a ser un policy, pero como es un policy, no está bajo un derecho, no es sujeto a una apelación. Si te aprueban, te aprobaron, y si no te aprueban y se te negó, la persona tiene que asumir las consecuencias desde el punto de vista migratorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que este policy, después de, creo que fue en el año, Dios santo, creo que en el 2013, que se dio cuenta que las personas podían la familia, o sea, lo que busca aquí el patrocinio familiar es que bajo las razones humanitarias y de compasión, la familia no se destruya, no se separe, porque unas personas que comienzan a formar una familia, que el interés que tiene, de acuerdo a la sección 63, es que van a crear originalmente una familia, que buscan con ser una pareja que busca procrear, que busca crecer juntos, que busca formar lo que es una familia, crecer y convertirse y acompañarse en el transcurso de la vida. Entonces digo, bueno, si estás aquí, te vas a quedar aquí, te vamos a dar la oportunidad para que contribuyas, y yo creo que no solamente que contribuya económicamente, sino la facultad emocional de la persona, y le han dado la oportunidad para que la persona pueda tener un permiso de trabajo. Este era un programa piloto que se vencía este año. Como saben, hemos estado en toda esta, yo qué sé, no quiero decir este nuevo normal porque me parece absurdo decirlo, en esta situación inusual, llamémosle, el gobierno se pronunció acerca de la extensión de este programa piloto cuando ya estaba vencido, pero sin embargo se pronunció. Entonces tenemos que entender y también, sí, yo le caigo a palo al gobierno cuando el gobierno hace las cosas como no son, pero tenemos que tener en cuenta que en estos momentos el gobierno está enfrentando cosas, y sobre todo el Ministerio de Migración, muy fuertes, y que ha tenido que reaccionar de una forma rápida con el 35% del manpower, con el 35% del personal. Entonces, no solamente eso, sino que dentro de Canadá ha sufrido retrasos, todo lo que están viviendo. Entonces tenemos que tener en cuenta que todas las circunstancias de las cuales estamos acostumbrados que el ministerio se pronuncie a un tiempo y que haga esto o lo otro, no se van a dar al mismo tiempo. Sin embargo, salió y lo hablaron, no importa que ya estaba vencido, lo dijeron y lo extendieron. Yo creo que se va a quedar permanente, pero eso es lo que yo creo. En ninguna parte de la circular dice que va a ser permanente, simplemente hablan de que ha sido extendido. Es un beneficio bueno para la familia, pienso que hasta para la salud mental de la pareja, porque el otro puede trabajar. Pero recuerden que este privilegio requiere tiene la obligación que la persona, para poder llegar a este privilegio, tenga permiso, tenga estatus en el momento que aplica al patrocinio familiar. Y es la única forma que la persona pueda acceder a este, yo le llamo un beneficio, porque no depende, no es un derecho, porque recuérdense que bajo el patrocinio familiar inland, está bajo la sección 25.2. ¿Qué quiere decir eso? Que es bajo el patrocinio familiar, bajo
las razones humanitarias y de compasión. Si me ven distraídas porque tengo aquí un pedacito de mi equipo hundiendo botones, entonces me distrae cuando estoy hablando. Esto lo quería decir antes de que entremos en materia del tema de hoy. ¿Por qué? Porque es algo que se dijo a finales de julio. Saben que me gusta estarles contando qué es lo que está pasando, lo cual quiere decir que si estás a punto de hacer un patrocinio familiar para tu pareja, ya sea para tu compañero o compañero permanente, para tu esposo o esposa, seguimos teniendo la oportunidad de trabajar en Canadá mientras que esperamos el desarrollo del proceso. En estos momentos, y yo no sé si alguna vez les he hablado tan claramente, porque a veces les hablo tan técnicamente y sé que me van a odiar por el tema, pero recuerden que cuando hacemos este tipo de procesos, digamos que hay como centros de acopio o centros donde reciben ese tipo de procesos. Yo no puedo mandar un proceso migratorio, por ejemplo, de un patrocinio familiar tiene que ser destinado a un sitio, eso se llaman Case Processing Centers o centros de procesamiento de casos, algo así estoy traduciendo, en donde específicamente son los que están dando el pie o la evaluación de la residencia permanente, cualquiera que sea. Entonces, tenemos que tener en cuenta que con estos movimientos que se han dado después del año 2015 para acá, el Case Processing Center que manejaba los patrocinios familiares dentro de Canadá era el de Alberta. ¿Ok? Que es el que prácticamente maneja todas las residencias temporales dentro de Canadá, las residencias permanentes de los asilados políticos, de las personas protegidas, etcétera, etcétera. Tenía este proceso, pero se lo han desmembrado hace como 2 años atrás, se los quitaron, lo pusieron en el Case Processing Center que manejaba solamente los patrocinios familiares, que es el de Mississauga, Overseas, o sea, los que están por fuera. Y en este momento lo que están haciendo es que la primera parte del proceso lo maneja Mississauga y cuando la persona ya va a terminar, lo pasan a los distintos centros migratorios internos. Entonces, en el caso de Toronto, el más popular es el de Tóbico, o cuando la persona está por fuera, el Case Processing Center, en algunas razones, Mississauga, el patrocinio familiar normal, el que está basado en la sección 3D, que es el que está overseas, está remitiendo la parte de la residencia permanente no al visa post que le toca a la persona, sino lo están mandando a Sudbury, my God, Nova Scotia, y no al Visa Center. Son cosas que están pasando y que son, me imagino que prueba y ensayo que el gobierno está haciendo. En este caso en particular, el Case Processing Center que maneja este tipo de procesos es Mississauga. Te da la oportunidad, y uno de los errores más grandes que hacen es que meten el patrocinio familiar sin el permiso de trabajo. No. Si la persona está aquí dentro de Canadá, es impepinable, diría yo, es obligatorio que el permiso de trabajo vaya junto con la aplicación. Ok, existe la posibilidad y la ley no dice que no lo puedes mandar después, pero yo no lo aconsejo. Ok, espero que eso quede claro en el día de hoy como preámbulo a mi tema. En el tema de hoy, que quiero hablar sobre el tráfico humano. Y Angélica, ¿por qué queremos hablar del tráfico humano? Porque creo que es algo que se ve todos los días, por lo menos no hay una semana que yo no tenga una consulta en donde implique que una persona llegó a Canadá bajo engaño o con una idea de una cosa que no era cuando era. Entonces quiero enseñarles. Recuerden que nuestro lema es información responsable. Y información responsable implica darle las herramientas propias para que ustedes tengan el conocimiento y que puedan ahondar, porque no puedo hacer en un programa de radio decirles esto, darles una clase, pero trato de darle la información más fidedigna que yo pueda de una forma coloquial para que ustedes puedan tener idea que existe y así investigar más a fondo. Los que me siguen saben que, y eso es una de las cosas que más me apasiona dentro del manejo del derecho migratorio y de lo que significa emigrar, es darles a ustedes la herramienta. Y los que me siguen saben que escribí un libro
y que estoy en el momento de la preventa de mi libro, aprovecho para hablar, se llama No pierdas tu libertad por emigrar a Canadá, y tiene que ver mucho con la libertad, y no solamente significa la libertad emocional, física, sino también tu libertad financiera, tu libertad inclusive, tu libertad para crear. Es importante, así que si quieres tener esa guía, estamos en la época de la preventa, te aconsejo que visites mi página web www.angelicagonzalezblanco.com y aproveches tener uno de estos ejemplares en la preventa, que tienen un precio bueno, reducido, y además de eso, al tener el precio reducido vas a tener los poquitos porque no son muchos. Recuerde que ese no es mi trabajo ser escritor, pero quería darle este manual en donde te cuento los secretos que nadie te cuenta, de qué es un proceso migratorio, y te explico cómo puedes llegar de la mano a hacerlo real. Evita una estafa, evita caer en una situación de esta. Hoy, cuando hablamos del tráfico humano, quiero recordarles que el tráfico humano fue tratado por las Naciones Unidas y que se creó un protocolo que fue ratificado por Canadá en el año 2002. Desde el año 2007, los remedios o los controles para subsanar a las personas que son víctimas del tráfico humano existen en la ley de inmigración, y muchísimas personas no lo saben. En julio 21 hubo una aclaración, no sé si llamarlo aclaración o eh, extensión, no. En julio 21 hubo digamos que yo no sé si llamarle aclaración, pero un pronunciamiento por parte del ministerio, en donde habla de las razones por las cuales estamos hablando del tráfico humano. Y en el tráfico humano hicieron una actualización de las políticas. Quiero ir a lo básico, porque tenemos que ver qué es tráfico humano para saber si yo tengo derecho o no, qué hicieron conmigo, si lo que hicieron conmigo fue correcto, fui víctima de, qué fue lo que me pasó, en qué posición legal estoy. Quiero hacerlo de una forma, voy a apoyarme mucho porque quiero ponerles la ley lo más coloquial que pueda, pero lo más apegado al literal de lo que dice el Immigration and Refugee Protection Act en su parte sustantiva. Entonces, y cuando hablo de la parte sustantiva, es la descripción de la norma jurídica. Si Angélica está hablando hoy como abogado, ¿sí? ¿Qué hago? Tengo que explicárselos así para que que tengamos claro el concepto y lo podamos apropiar y entenderlo. Y si estamos en esa situación, podamos tener la herramienta que nos va a llevar, esa herramienta que nos va a llevar, señoras y señores, a buscar una solución a mi problema. Y es donde yo soy enfática con ustedes, porque recuerden que el proceso migratorio no depende del abogado, no depende de la persona que está llevándome, guiándome, de la policía, del Ministerio de Inmigración. El Ministerio de Inmigración no se puede enterar si tú eres víctima de tráfico humano o no, si tú no lo denuncias. Si tú no hablas claro, si tú no lo dices, no lo vas a poder ver. Entonces, de esa forma, tenemos que tener nosotros los conceptos claros con el fin de podernos defender o poder por lo menos transferir esa información de una forma responsable a aquella persona que está en esa situación de vulnerabilidad. Así que voy a irme al literal propio, de la norma. Y entonces quiero hablar del protocolo. Ahora, antes de irnos al protocolo, quiero mirar qué busca. Recuerden que siempre voy al espíritu de la norma. La norma sale porque busca algo, tiene una actividad, tiene una acción, tiene un propósito. Y esta norma sale con el fin de proteger a aquellas personas que están fuera de estatus y que lo que buscan es proteger a aquellas personas que están en posición de vulnerabilidad, especialmente a las mujeres y a los niños, para protegerlos de ser explotados. Y ahora vengo y les voy a explicar qué es lo que este objetivo determina dentro de la ley. Es que a pesar de que la persona
esté dentro de Canadá y no tenga estatus, la persona no tenga el miedo de decir, por favor, estoy en esta situación, ayúdenme. Eso es lo que quiere decir la norma cuando habla de la protección temporal a esta persona que ha sido víctima de esta situación. Ahora, Angélica, ¿y qué es esto? Y nos vamos a ir a la norma, ¿ok? Nos vamos a ir a la norma con el fin de determinar qué es, a qué le debo poner yo, screenshot, a qué le debo poner yo cuidado para estar pendiente si yo puedo utilizar la situación que estoy sufriendo o lo que yo estoy sufriendo que lo encuentro sospechoso está determinado en la ley como un tráfico de personas, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que esta es una ley doméstica que está basada en una ley internacional que fue ratificada por Canadá en el año 2002, ¿ok? En el año 2002, Canadá ratifica el protocolo de las Naciones Unidas hablando del cómo vamos to fight, cómo vamos a pelear contra el tráfico humano. Y de tal forma creó regulaciones tanto desde el punto de vista migratorio como desde el punto de vista criminal. Recuerden que es importante saber que en el año 2002 fue cuando el Immigration and Refugee Protection Act, cuando el Immigration and Refugee Protection Act fue enacted, fue expedido el 28 nunca está, ¿ok? Y Canadá ratificó el protocolo de las Naciones Unidas, indicando que en la norma sustantiva del Immigration and Refugee Protection Act, que es el estatuto donde consagran toda la ley sustantiva de inmigración y sus regulaciones, es decir, la ley procesal, en ese momento Canadá ratifica y al momento de ratificarlo lo incluye, ya estaba incluido en el Immigration and Refugee Protection Act. Así que vamos a ver qué es lo que define este protocolo como tráfico de personas. Y esa definición, por favor, ajusten las orejas porque es lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta en el día de hoy. Entonces, ¿qué quiere decir? Se entiende que para que exista, óigase bien, para que exista tráfico de personas, tenemos que tener tres elementos. Y los elementos están dados básicamente en el protocolo de las Naciones Unidas. Y recuerden que cuando hablo eso, el protocolo no solo implica que está en la esfera internacional, sino que Canadá lo ratificó. Y al momento que Canadá lo ratifica, lo hace ley doméstica. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una ley doméstica que está basada en un acuerdo internacional y que Canadá, al momento de ratificarla, implementó mecanismos y leyes de protección para aquellas personas que están en esta situación. Ahora bien, ¿quién se considera que puede ser parte o puede determinar que ha sido víctima de tráfico humano? Se considera que hay, de acuerdo al protocolo, y después les voy a leer lo que dice el Immigration and Refugee Protection Act, dice que una persona o que el tráfico de personas o el tráfico humano requiere el reclutamiento, la transportación, transportación, transferencia, albergue, recibo de personas con el fin o a través de el uso de amenazas, el uso de la fuerza o cualquier otra forma coercitiva, como puede ser el secuestro, el fraude, la mentira o el abuso de poder. Abra el oído, el abuso de poder. Entonces, si yo estoy, yo qué sé, siempre se me ocurre México porque es donde oigo todas las cosas más locas, pero digamos que estoy en México y me dicen, ¿sabes una cosa? Yo te voy a buscar y esto es real, no puedo decir exactamente todos los elementos, pero es real. Tengo un cliente que vino a verme a decirme que él había venido de México con un permiso de trabajo
Y cuando yo le digo, muéstrame su permiso de trabajo, me saca su IMM 1442 y resulta que es un claimant, es una persona que le han hecho firmar un refugee claimant, una petición de refugio, y obviamente, claro, fue a clases de inglés, pero son clases de inglés que han sido infundadas y que la persona no tenía ni la más remota idea en qué proceso legal estaba. Eso es decir, eso es mentir. A través de una situación fraudulenta, la persona es engañada, es traída y esa persona le dicen que tiene que contraprestación, y esto es un caso real, la persona tenía que trabajar. Y la persona trabajaba, estudiaba creo que de 9 a 3 y trabajaba de 5 de la tarde como hasta las 2 de la mañana, algo así. Y le pagaban $100 a la semana. Entonces, son formas y actividades un poco bastante sospechosas en donde tienen a la persona, la traen a Canadá a través de un medio fraudulento. Entonces, ojo, tiene que envolver reclutamiento, transportación. No quiere decir que yo los transporte, sino que yo maneje y organice el transporte. Y ahora les leo por qué sé tanto eso, porque es lo que dice el Immigration and Refugee Protection Act, que es la ley doméstica. La transferencia, el albergue y el recibo de personas en Canadá bajo la amenaza, la coacción, bajo cualquier forma de fuerza o el secuestro o fraude o la mentira o el abuso de poder. ¿Qué quiere decir el abuso de poder? Yo soy un empleador y digo, ¿sabes qué? Te estoy trayendo y yo te di la visa, entonces como yo te voy a dar esta visa, que a veces no es ni siquiera una visa, tienes que trabajar para mí. Saben que las horas legales para trabajar son hasta máximo 44 horas, entonces trabajan, yo qué sé, 60 horas por inventar algo. Entonces, en esa situación que pone a la persona víctima de esto en una posición de casi que de esclavo, ¿no? Y lo importante es que esta actitud, es decir, la transferencia, el transporte, el albergue, el recibo de personas bajo la amenaza o bajo la fuerza o bajo la mentira, lo hace una persona que está en una posición de poder por cualquier razón frente a otra persona que está en una posición de vulnerabilidad, ya sea por la ignorancia, ya sea por el sexo o por el desconocimiento, por cualquier razón, esté en una posición de vulnerabilidad. Y que esta persona reciba o entregue dinero. Es básicamente súper claro lo que dice el protocolo. Y el protocolo es tan claro que habla de que la persona que está en vulnerabilidad entrega su consentimiento a hacer eso, pero no lo hace de una forma libre. Y por eso permite que la otra persona que tiene esa posición de poder quede en control y los obliguen a hacer cosas que no quieren. Puede ser desde la prostitución, por ejemplo, como trabajar horas excesivas o someterse a actividades que no son de acuerdo a los derechos humanos o que pongan a la persona en una situación de explotación, inclusive de explotación o servidumbre, inclusive la donación o la remoción, no donación porque no es voluntaria, de órganos. Eso es lo que habla el protocolo a nivel general. Entonces, de acuerdo con esto, el protocolo está diciendo que tenemos que tener en cuenta que para que exista, para que se pueda decir que hay un tráfico humano, tenemos que tener en cuenta 3 elementos o hay que encontrar 3 elementos dentro de la actividad que se denuncia. El primero es que exista un acto físico. ¿Como cuál? El reclutamiento, el transporte, el albergue de la persona, el recibir a la persona. Eso es una actividad física, que haya un movimiento, una acción. El segundo, que esa acción se deba a consecuencia de una amenaza, de la imposición de fuerza o de coacción o de una mentira o un fraude. Entonces, haya una actividad física, transporte,
albergue, etcétera, y que esa actividad física se dé como resultado de una mentira, de una amenaza o de una coacción, entre otras, que buscan un fin específico, que es la explotación a esa víctima. Entonces, esos son los tres elementos. Uno, que haya una actividad física. Transporte. Ah, no, yo no los transporté, yo los traje en avión, yo no fui la que lo traje, el avión vino solo. No, pues si usted organizó el transporte y le dijo a la persona, esta es tu tiqueta para que te montes y vengas de México y tienes que venir a hacer esto, usted organizó el transporte, usted está dentro de esos elementos. Número uno. Dos, que sea bajo amenazas, coacción o bajo el uso de cualquier valor de poder, o sea, que la persona tenga el poder de convencerte bajo inclusive mentiras, ¿no? Bajo fraude. Y el último es que el resultado de esas dos acciones lleven a la explotación de la víctima. Es súper, súper, súper recontra que súper importante de que tengamos eso en cuenta. Y ahora, yo sé que les aburre que hablemos del tema, desde el punto de vista legal, pero me toca contarles qué pasa o qué pasa cuando en el Immigration and Refugee Protection Act encontramos la norma. Y voy a hablar de lo que dice el acto de inmigración y el acto de el Código Criminal. Entonces, el acto de inmigración en el artículo 118, subsección 1 del Immigration and Refugee Protection Act, y quiero leerlo, lo voy a traducir al español, dice, ninguna persona conociendo o a sabiendas puede organizar, debe organizar o debe permitir que se organice venir a Canadá a través de un fraude, un secuestro, una mentira o el uso de fuerza o de coerción. Entonces, ninguna persona a conciencia debe organizar la venida a Canadá a través de una persona o una organización o un grupo de personas por medio de ser víctimas de, se puede leer eso, del fraude, del secuestro, de la mentira y el uso de cualquier fuerza o coerción. Cuando habla en esta parte que el código habla, o el Immigration and Refugee Protection Act habla de organizar, esa parte de organizar incluye lo que yo les hablaba en un principio, por eso le digo que es tan importante leer la norma de el reclutamiento, todo lo que implica la acción física, reclutamiento, transportación, albergue, recibo, o sea, yo vengo y organizo que las personas vienen, yo los recibo en Canadá y yo les doy al albergue, estoy lista y los pongo a trabajar el tiempo que quiera. Hay 25,000 cuentos de eso. La semana pasada atendí uno en donde una persona llegó a Canadá y no solamente eso, la persona que la trajo la tiene amenazada que si ella dice algo, ella va a hacer que su familia en su país de origen lo pague. O sea que además de eso hay amenazas de muerte en toda la mitad. Entonces, son cosas que tienen que tener en cuenta. Esto, bajo el Immigration and Refugee Protection Act, tiene una pena o una multa, si lo podemos llamar de esa forma, de $1 millón. Y puede terminar la vida en prisión. O sea, ese es el mayor número dentro del tipo penal es la carga más alta. Así que es importante que tengamos en cuenta que estamos hablando de tierras fuertes, pero ustedes tienen que ser capaces de denunciar y saber que estos elementos existen y que están ahí. Entonces, acuérdense
que esto está dentro de la descripción. Hay una cosa importante que de pronto no les dije, es que dentro de la sección que les acabo de decir hay un agravante y es el uso de una organización criminal, de las amenazas de muerte. O sea, todo eso va a subir el nivel de la ofensa como tal. ¿Ok? Para que la ofensa se cumpla o el tipo penal, la descripción del tipo penal se cumpla, tenemos que tener que solamente requiere el cruzar la línea internacional, es decir, la frontera, y no se requiere la explotación, el propósito de explotación. Solamente con que la persona llegue y cruce la frontera y llegue bajo esas condiciones, está listo. Está la norma completa. ¿Ok? El código criminal de Canadá, que acuérdense que el código criminal como la ley de inmigración son federales, en el artículo 279 establece que cualquier persona o cualquier persona que reclute, transporte o transfiera o reciba o retenga o albergue personas y que ejerza control o dirección o influencia en el movimiento, es decir, en la libertad de esa persona con el propósito de explotación o facilitar la explotación de ellos, es culpable de una ofensa, de un indictable offense o una ofensa de mayor grado y es responsable a una pena hasta de la vida en prisión. Les estoy contando qué es el Código Criminal, casi nunca me meto con eso con ustedes porque sé que es aburrido, pero estamos hablando de un tema que es real y que si ustedes no toman control de lo que les está pasando, ustedes mismos no se van a dar cuenta. Esto existe y está ahí para el beneficio de ustedes. Si usted está sufriendo esto hoy, si a usted le dijeron venga a Canadá y te damos la visa y te dieron la visa, pero te están obligando a trabajar horas extras en condiciones infrahumanas, abre el ojo, que ya te di los puntos esenciales para que puedas hacer el denuncio. Ahora, ¿qué hago yo? Ya Angélica me explicó qué es lo que me está pasando y qué es lo que estoy haciendo, pero ¿qué me toca hacer a mí? Entonces, bueno, te toca hacer lo que no les gusta a ninguno, denunciar. Tienes que denunciarlo. ¿Y qué vas a lograr con eso? Vas a lograr, si lo denuncias, vas a tener una residencia, un temporary resident permit, no una residencia temporal, sino un permit. Y ese le va a facilitar la oportunidad de quedarse en Canadá y poder cumplir con todas las funciones que tienen, recuperarse económicamente y además de eso colaborar con la investigación. Entonces es importante. Hay dos métodos y lo voy a explicar hoy, no sé si alcance todo el tiempo que tengo disponible para explicarles qué hay, pero sí quiero decirles que tienen dos opciones. Una residencia temporal de corto plazo, que es por 180 días, o una residencia permanente, una residencia temporal, un permiso de residencia, me traba la lengua, de un periodo largo que es hasta por 3 años. Creo que este tema amerita que lo tratemos en el próximo programa, la segunda parte, para profundizar en él, porque apenas les he dado como el preámbulo, pero quiero finalizar. No sabes si voy a preguntar si hay alguna pregunta. Las de Instagram se nos borraron. Porque hubo un problema técnico con Instagram. Y en Facebook, si hay preguntas, por favor. No hay preguntas, todos están muy atentos. Están juiciosos hoy. Entonces, si quieren preguntar, es ahora. Si no preguntan, porque me quedan simplemente unos 10 minutos, 15 minutos. Entonces voy a preguntar, si no me hacen la pregunta ahora, además Isa se va a ir porque va a hacer la reservación. Entonces, quiero que, si no hacen las preguntas, voy a irme a ver qué es. ¿Ah? Ok, mire, vean cómo ella me está hablando, yo no puedo hablar en la emisora a tiempo completo. Entonces, ¿qué quiero contarles? ¿Cuál es la solución? Angélica, estoy en esto, tengo todos los puntos, sí, fui víctima de esto, ¿qué hago? La primera cosa es tener que denunciar. Si te sientes con miedo,
no lo dudes, yo tengo bastantes dientes para pelear por ti. Así que no dudes en marcarme www.angelicagonzalezblanco.com 1-888-796-7801. Es mi teléfono, puedes llamar a cualquier parte de Norteamérica, me puedes llamar sin costo alguno. Búscame o si no, entra a una oficina del CBSA, del Canadian Border Service Agency, y di que tú tienes algo que contar. No te dé miedo, ¿ok? No te van a deportar. Eso no es cierto. Las deportaciones no te montan, no te agarran por el cuello y te montan en un avión. Eso no es así. Tenemos una pregunta. Okay. En Facebook dice Juan Pedraza. Hola, Angélica. ¿Aplicaría si alguien con visa de turismo consigue trabajo en cash y digamos que no le pagan o le pagan muy mal? No, porque tú estás violando la ley, ti no te están coactivando, o sea, a esa persona que vino con una visa de turismo y está trabajando, lo primero que está haciendo está violando la ley porque no debería trabajar. Y la segunda es que la persona que te está dando el trabajo no te está, no te trajo, no fue la persona que no tiene, acuérdate que son 3 elementos: la actividad física que te transportó, que te albergó, que hizo algo y que te está obligando a que tú trabajes. Tú estás trabajando porque quieres trabajar. Entonces no aplica, tienen que tener los 3 elementos. ¿Hay alguna otra pregunta? Entonces, ok, ahora, ¿qué pasa? Yo voy y denuncio, pero nosotros tenemos que tener los hechos y siempre les he dicho, no es simplemente que yo cuente la historia, tenemos que saber cómo contar la historia. Y por eso es que me gustaría que este programa se fuera a una segunda parte, porque quiero hablar con ustedes sobre esto. ¿Cómo contar la historia? No puedo comenzar a contar, es que yo vine a Canadá porque mi abuelita se murió y yo no sé qué. No, al grano. Pero antes de ir a denunciar, mi consejo, y esto no está en la norma, es que escribas lo que vas a denunciar. Escríbelo en un papel y ponlo en orden cronológico. ¿Qué es lo que voy a hacer? Ok, voy a denunciar ¿qué es lo que tengo que probar? 3 cosas. La actividad física, que es reclutamiento, engaño, transportación, albergue. Entonces tengo que, transporte. Tengo que probar primero cuál fue la acción. Me transportaron a mí desde México, desde wherever, desde El Salvador hasta Canadá. ¿Cómo lo hicieron? Sí, me entregaron un tiquete y me dijeron que si yo pagaba $100, me iban a dar un permiso de trabajo. ¿Ok? Y entonces yo pagué $100 y de aquí en Canadá tenía que pagar después con trabajo. Entonces tú vas a poner en tal fecha, estando caminando por San Salvador, me encontré con Pedro de los Palotes, quien es fulano de tal, y me dijo que me podía dar esto. Y yo comencé, el transporte se probó así. O sea, tenemos que encontrarnos el primer hecho que tengo que probar. Ahora, el segundo es que hubo una amenaza, un engaño, una coacción, utilizaron la fuerza. Tenemos que explicar, bueno, me engañaron y me dijeron que era un permiso de trabajo y después en el trabajo descubrí que no era un permiso de trabajo, sino que era un refugio. Tienes que explicar cómo te engañaron, porque tú no entendías, no hablo inglés, me dijeron que esta era la forma, la persona me tradujo mal, tienes que explicar. Y el tercero es que me tienen en una situación de explotación. Tengo que decir, bueno, ¿cuál es la situación que tú estás experimentando? ¿Qué fue lo que te pasó? Ok, en este momento me tienen trabajando 60 horas a la semana. No puedo dormir, duermo en una habitación con 40 personas más. Tienes que contarlo y armarlo de esa forma. La mejor forma, y todas las personas que de alguna u otra forma alguna vez han sido mis clientes, saben que lo primero que yo hago es ponerlos a escribir. Es la única forma que hagas esa catarsis de que puedas poner tus elementos en orden, ¿ok? Y no ponernos a hablar de cosas que nadie te está preguntando. Es solamente sobre el tema. Una vez tú organices eso, si te sientes con miedo, puedes buscar a alguien que te pueda defender. Me pongo a la orden, yo lo puedo hacer por ti. Te sientas conmigo, obviamente, y lo vamos a hacer. O si no puedes, por cualquier razón, no tienes el espacio para salir o te tienen restringida tu libertad física, te aconsejo que puedes ir al Canadian Border Service Agency. La oficina de April Road está en el 2600 de April Road. Es grande, puedes llegar y ahí siempre hay alguien que interprete, así que puedes decir que estás en problemas y hacerlo, ¿ok?
A veces no es fácil porque la gente es una papa caliente y no lo quieren tener. Es mejor hacerlo a través de un representante si no lo tienes, pero que ya acuérdate de esos 3 elementos que tienes que probar, pero que el oficial va a buscar. Yo pruebo esos 3 elementos a través de mi narrativa que voy a contar, pero ellos van a mirar cuál es la complejidad del caso. Lo primero que van a mirar, ¿qué tipo de trauma tiene la persona? Pónganse ustedes que a la persona la trajeron y la encerraron en una casa que sea un servidor sexual. Tú puedes tener que si esa persona salió, el trauma emocional que tiene en el momento que está contando la historia no va a ser igual o dependiendo de la edad de la persona. Si es muy, hay muchísimas cosas que implican que la mente de la persona puede llegar a ser bastante afectada o que no pueda dar el testimonio coherente. Entonces, el oficial va a mirar esos elementos. Si la persona puede ser identificada por el ministerio, es decir, que entró y se reportó y saben que esa persona entró, o si la persona no se reportó, sino que la trajeron por alguno de los caminos verdes y entró y no saben que existe y no tiene pasaporte y no tiene huellas y no tiene nada y el ministerio tiene que saber quién es, eso es otro factor fundamental. El otro, el tipo de miedo que tiene la persona, cómo actúa, cómo reacciona. De pronto en la primera entrevista la persona no puede, de acuerdo al miedo que tenga, el trauma que tenga, no puede dar una entrevista lo suficientemente profunda en donde el oficial pueda llegar a la conclusión, pero la va a buscar. Entonces, todos estos factores determinan si te van a dar un permiso un permiso de residencia temporal por 180 días, que es el corto, o por 3 años, dependiendo cómo está. El de 3 años nunca es automático, dos niveles de evaluación, pero es importante que veas todo lo que el oficial busca, porque si lo sabes es lo que tú vas a decir. Tú no vas a estar diciendo cosas que no te están preguntando. Entonces, esos son los elementos que ellos van a tener en cuenta, aparte de las 3 Ks, de las 3 keys que ellos tienen que cuadrar. Entonces, para mí es súper importante darle esta información porque existe y yo quiero que entienda que la solución está en la ley. Así hay algunas personas que no les gusta de lo que yo digo porque consideran que es muy fuerte o porque no, la solución está en la ley. Lo que pasa es que tienen que tomar acciones frente a la ley para que eso se dé. Bueno, amigos, yo creo y me encantaría los que están en este programa en el día de hoy, durante toda la semana, tenemos hasta el otro miércoles, para que nos cuenten qué vamos a estar, qué te gustaría saber. ¿Qué te gustaría saber y qué te gustaría que ahondáramos en este tema? Es un tema lo suficientemente álgido, doloroso, tiene muchísimas cosas, pero es real que tiene una solución. Por último, antes de despedirme en el día de hoy, quiero invitarlos a que el día lunes 10 de agosto vamos a tener un conversatorio importante en vivo a través de Facebook acerca de mi libro No pierdas la libertad por emigrar a Canadá. Creo que es una de las guías donde te soluciono todos estos problemas para que no caigas en una de estas cosas. Está hecho con mucho cariño y está hecho como resultado de lo que predico. Utilizar el tiempo que tenías libre durante este momento sin precedente para darles a ustedes algo que puedan tener a la mano y que puedan llegar a un proceso migratorio exitoso. Es una guía de cómo emigrar y evitar el fraude, pero es una guía contada por una amiga desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista legal. Amigos, yo soy Angélica González Blanco. Este es su programa Boletín Migratorio a través de los estudios de quebuenaradio.tv desde Toronto, Canadá, para cualquier lugar del mundo donde se hable español. Hoy es miércoles y nos vemos el próximo miércoles desde los estudios de quebuenaradio.tv. Bye, bye.